Bueno, veo que ya se ha ido uniendo el resto de invitados, así que vamos a ir comenzando. La charla será de unos 40 minutos, ¿vale? Y vamos a reservar la última parte para que hagáis las preguntas que creáis oportunas. Podéis ir escribiéndolas a lo largo de la charla y las diremos al final. La ponente de esta tarde es Dacil Castelo, que es la CEO de LEDA y además cofundadora de Quanter. Ella forma parte de la junta directiva de IFPUG, que para quien no lo sepa es la Asociación Internacional de Usuarios de Puntos Función. Y bueno, ella es una de las personas de referencia a nivel mundial en métricas de software y eficiencia y optimización de proyectos de desarrollo de software. Así que nada, de nuevo muchísimas gracias a todos y doy paso a Daci. Muchísimas gracias, María. Bueno, buenas tardes a todos. Buen día para los que estáis al otro lado del charco. Y lo primero que quiero hacer es agradeceros a todos vuestra asistencia. Hoy en día, por la circunstancia que estamos viviendo, hay un montón de webinars programadas. La verdad es que yo misma recibo información constantemente. Llega momentos en los que incluso hablaría de bombardeo. Así que os agradezco vuestra asistencia hoy. Creo que tiene mucho mérito que os hayáis decidido a escucharme hoy. Y que seáis conscientes también de que estamos tratando de mantenernos visibles en este mundo en el que ha llegado todo a ser prácticamente virtual. Y las webinars, por suerte, es una opción que tenemos para seguir haciendo este tipo de eventos que hubiera sido, lo normal es que hubiera sido una conferencia, una charla presencial. Así que espero que os merezca la pena haberos decidido por esta webinar y que lo que os voy a contar sea de vuestro interés. Voy a empezar... Uy, perdonadme, pero no puedo avanzar ahora. Voy a empezar por el Parlamento Europeo y como supongo que os imaginaréis, esto que vamos a ver no ocurre de un día para otro, porque todas estas cosas nunca suceden así, no son cambios que sucedan de la noche a la mañana. En la Unión Europea, desde hace tiempo, se lleva tratando todo el tema de la adopción de los puntos función, pero como os comentaba, no ha sido de un día para otro. Os voy a contar un poco de historia y me gustaría que tuvierais en cuenta que esta historia es el relato que nosotros hemos podido reconstruir a partir de la información pública que hemos encontrado. Es decir, lo que os voy a contar es cierto, pero puede haber detalles que nosotros desconozcamos porque hemos ido a buscar la información que es pública, como lo podríais haber hecho cualquiera de vosotros. Todo lo que hemos encontrado, como os comentaba, que está publicado en Internet, es que en 2018 la Corte de Auditores, en el informe del cierre del año fiscal de 2017, establece una recomendación sobre el uso de los puntos función IFPUG como método para determinar el precio de las actividades de desarrollo. Esta recomendación la realiza porque en su trabajo ha encontrado que esto se utiliza en algunos proyectos y recomienda su extensión de manera general a otros ámbitos o a otros proyectos. Esto es la Corte de Auditores en 2018. En 2020 ya es directamente el Parlamento Europeo en su informe de comité presupuestario en el que realiza esta misma recomendación. Recomienda que la metodología de IFPUG, que es una metodología estándar, se utilice para determinar el precio de las actividades de desarrollo. Este anuncio surte efecto y aquí insisto en lo que os comentaba antes. Estos son las licitaciones que nosotros hemos encontrado que a partir de 2020 hacen referencia al uso de puntos función. Es decir, al menos en estas 3 licitaciones y en estas agencias que estáis viendo en pantalla,
se están utilizando puntos función. Luego vamos a ver en detalle de qué manera. Esto no significa que no haya otras licitaciones de las que nosotros no nos hemos enterado, donde esto también se está haciendo. Y esperamos que esto sea una tendencia, obviamente, que vaya en aumento. Esto en la Unión Europea. ¿En qué situación estamos en el resto del mundo? Pues hay países, y la fuente de esta información es Caper Jones, hay países como Brasil, Italia, Japón, Corea del Sur o Malasia, donde las licitaciones públicas tienen que ir utilizando una métrica que sea una métrica de medida del tamaño funcional, como puntos función u otro estándar similar. Esto significa que en estos países, además de las licitaciones públicas, obviamente luego se arrastra el uso y la práctica a las empresas privadas, y este tipo de metodologías están a la orden del día. Sobre todo en Brasil, que fue el primero de los países, y además en el caso de Brasil es obligatorio, el gobierno lo exige en las licitaciones públicas. Hay otros casos en los que los gobiernos lo recomiendan, pero no obligan. Pero en el caso de Brasil, al ser el primer país donde esto ocurrió y ser obligatorio, es el país del mundo donde más se utilizan los puntos función, y de hecho es el país donde mayor número de miembros en IFPUC y mayor número de certificados en IFPUC hay, seguido muy de cerca por Italia. Eso en la Unión Europea y en el mundo. ¿Cómo estamos en España? Pues en España no existe una norma que exija a la administración pública actuar de esta manera. Eso no implica que no haya administraciones, algunas agencias públicas, donde sí que se esté utilizando, porque quienes las dirigen son unos convencidos de estas metodologías, como pueden ser la Oficina Española de Patentes y Marcas o Correos, que son clientes nuestros, son clientes de LEDA, y sabemos que, por lo tanto, que se están utilizando este tipo de métodos. Además, hay empresas como las que estáis viendo en pantalla, donde en LEDA también podemos confirmaros que se están utilizando, porque nosotros estamos trabajando con ellos. Obviamente no somos los únicos que trabajamos en este campo, con lo cual aquí nos estamos mostrando todas las empresas donde se están utilizando. Os estamos enseñando ejemplos donde sabemos de forma cierta que este tipo de metodologías se usan, y además se usan con éxito. Y se usan con éxito, y son nuestros propios clientes quienes lo dicen. Podéis descargaros en la web en nuestra web, en la web de LEDA, en el apartado de éxitos, los 3 casos de éxito que os voy a comentar muy deprisa. Este primero cuenta y está contado, como digo, por el propio cliente, en este caso por el que era el director de transformación en ese momento. Y en la presentación cuenta cómo en un año, gracias a un modelo de estimaciones y de gobierno de proveedores basado en puntos función y IFPUC, Vodafone consiguió ahorrar 10,5 millones de euros. También podéis ver un caso de éxito en el que consiste en una publicación de un artículo en diversos medios de prensa, donde Orange cuenta dentro de su programa de transformación Agile cómo hizo la transición del modelo tradicional de productividad con el que llevaba años trabajando en puntos función con sus proveedores de mantenimiento de aplicaciones, cómo pasó
ese modelo tradicional que conocía perfectamente al nuevo mundo Agile en el que en ese momento empezaban a introducirse y cómo adaptaban todos los marcos contractuales con los proveedores Agile dentro de ese mundo de gestión de productividad. Y por último, el otro de los casos de éxito tiene que ver con Mapfre. En este caso fue el subdirector de control económico de esa época el que cuenta cómo consiguió en 2 años ahorrar 9 millones de euros con un modelo que consistía en introducir y realizar el seguimiento de ANS de mejora de productividad en los proveedores en los que le realizaban el mantenimiento de las aplicaciones de software a Mapfre. Dicho esto, y antes de volver al detalle que os he comentado antes de la Unión Europea, voy antes a contaros un poco por qué los puntos funcionan. Cuando uno va a comprar algo a cualquier tienda, lo que estamos comprando en ningún caso son horas de construcción o de montaje. Si yo me voy a comprar un teléfono, no estoy esperando que el precio de ese teléfono venga condicionado por las horas que han estado los operarios construyendo o montando ese teléfono. Estamos acostumbrados a comprar producto y no comprar tarifa. Eso en cualquier situación cotidiana a la que estamos acostumbrados. Y en el mundo del desarrollo de software, esto también puede ser así. El producto se puede hablar del producto generado en lugar de las horas consumidas. Podemos comprar el producto que se está generando, el producto software, en lugar de estar utilizando las horas empleadas en la construcción de ese producto como parámetro principal de establecimiento de precio. Y los puntos función son una métrica, una unidad que nos permite dimensionar el tamaño de ese producto software. Los puntos función al final son una medida del tamaño funcional, es decir, igual que una superficie se valora, se mide con metros cuadrados, los puntos función son la unidad con la que se mide el tamaño funcional de un producto software. Y hoy en día, en un momento en el que estamos muy familiarizados con términos como Agile, transformación digital, UX, valor, muchas veces parece que nos olvidamos que debajo de todos estos términos subyace precisamente la idea de producto, porque cuando hablamos de valor es valor del producto. Cuando hablamos de transformación digital nos estamos refiriendo a la transformación digital de producto o realizada mediante productos. Pero la palabra producto, la idea de producto, el concepto de producto, parece que no la tenemos tan interiorizada o no estamos tan familiarizados o no se escucha tanto como todos estos otros términos, cuando debajo de ellos, insisto, subyace de manera muy obvia el término de producto. Y al final, si queremos realizar un gobierno del proceso de desarrollo, de un proceso de desarrollo que al final de lo que se trata es de unas necesidades que tiene negocio, trasladarlas a un producto software, donde obviamente estamos hablando de términos como alcance, calidad, coste, tiempo. Todos estos conceptos, todos estos términos, es importante que hagamos que los liguemos y que los basemos en el concepto de producto para poder gobernar nuestro proceso de desarrollo bien, ¿vale? Por eso los puntos función al final son una herramienta, no son el fin
El fin no es obtener el número de puntos función de un determinado producto, son la herramienta que nos permiten, a partir de la valoración del dimensionamiento del tamaño de ese producto, dar una serie de indicadores de información que nos permiten gobernar nuestro proceso de desarrollo con información objetiva y veraz, obtenida a partir de los puntos función. ¿Y qué tipo de información podemos obtener? ¿Para qué nos sirve más en concreto tener un dimensionamiento del producto? Pues uno de los primeros usos sería para comparar o para normalizar. Igual que se usa lo que se llama índice Big Mac y es un normalizador, en este caso económico, para poder comparar la economía de distintos países, podemos usar el producto software, los puntos función, el tamaño de un producto para comparar en el caso del software. ¿Cómo hacemos esto? Pues voy a utilizar como ejemplo esta slide que está extraída de un estudio que empezamos a hacer en 2012 y que anualmente hemos ido actualizando. Y en este estudio, extrayendo información de nuestra base de datos, que en estos momentos tiene los datos que estáis viendo en pantalla, 60.000 proyectos de más de 26 países, correspondientes a 6 millones de horas personas de esfuerzo y más de 3 millones de puntos función. Ese es el tamaño de la base de datos en este momento. La slide esa, como digo, está extraída de esa base de datos cuando era más pequeñita, ¿vale? Y lo que estamos viendo es 31 pares cliente-proveedor. Es decir, las barritas representan al proveedor A trabajando para el cliente 1, al proveedor B trabajando para el cliente 2, al mismo proveedor A que también trabaja para el cliente 3. Y así en 31 casos, en 31 pares cliente-proveedor. Las barritas que vemos ahora mismo son la tarifa, es decir, cuánto está pagando por hora hombre ese cliente a ese proveedor por los proyectos de desarrollo. Y está todo normalizado en base 100, ¿vale? O sea, que veáis ahí un 100 no significa que se están pagando 100 euros por hora, ni 100 euros por jornada, ni nada parecido. Significa que el primero se corresponde con la barrita más alta y es un 100 y las demás están relativizadas a esa barra del 100. En este caso, como veis, las tarifas son todas muy similares, salvo la más alta, y la más alta estaba justificado porque se trataba de un producto y un proveedor muy de nicho, muy especializado. El resto de las tarifas son muy similares. Y esto es así porque el mercado está acostumbrado a trabajar con tarifas. Las tarifas son algo, no diría público, pero sí abiertamente conocido. Un proveedor de desarrollo no le va a cobrar una tarifa muy dispar a un cliente o a otro, porque las tarifas, como el mercado habitualmente se mueve con tarifas, son conocidas. Si ahora en este mismo gráfico sobre las tarifas vemos el precio del producto, es decir, ese cliente cuánto está pagando a ese proveedor en cada uno de los 31 pares por el producto que está recibiendo, es decir, el precio del producto es más bajo en aquellos casos donde la barrita oscura es más pequeña, ¿vale? El producto le está saliendo más barato a ese cliente en ese caso. Aquí vemos que lo primero que vemos es que, al igual que las tarifas eran muy similares, en cambio el precio del producto es muy dispar. Hay clientes que pagan un precio del producto de 100 y otros que están en un nivel que no llega a 15. Y además, si nos fijamos, en el caso de la parte derecha de la gráfica, es decir, donde las tarifas son más bajas, ahí el precio del producto es más alto. Los clientes piensan que como han reducido la tarifa, están pagando menos a esos proveedores,
cuando en realidad están pagando más puesto que el producto les está saliendo más caro. ¿Por qué? Porque al final una excesiva presión sobre las tarifas lleva a una reacción por parte de los proveedores de desarrollo que obviamente tienen que seguir existiendo y teniendo beneficios como empresa, ¿vale? Entonces, con esta gráfica estamos demostrando que si solamente tuviéramos la información de las tarifas, solamente tuviéramos la información de las barritas claras, que es la información, como comentaba antes, con la que generalmente se maneja y se mueve el mercado, los últimos de la gráfica, los que están más a la derecha, los de las tarifas más bajas, pensarían que están pagando menos, cuando hemos evidenciado que esos clientes están pagando más por el producto. Es decir, el producto es una variable fundamental para poder saber si efectivamente estoy pagando más o menos. Solamente con las tarifas no puedo saberlo, puesto que una tarifa más baja, si luego las horas hombre, el esfuerzo aumenta, al final el producto me resulta más caro. Además de servir para comparar, como los puntos función, como el producto, como el tamaño funcional del producto medido en puntos función es un método objetivo, estándar, cuyas reglas son conocidas, sencillas y compartidas, aporta transparencia. Es decir, muchas veces lo que era una caja negra donde había un precio establecido a partir del esfuerzo de las horas hombre y de la tarifa y no se sabía muy bien de dónde venía ese precio, con los puntos función pasa a poder establecerse de forma objetiva, transparente y por lo tanto también es auditable y lo puede revisar un tercero. Y esto es muy importante y es muy importante porque además podría evitar prácticas pues, como las que hemos visto publicadas en los medios este verano, pero de las que muchos, la mayoría, si no todos, ya éramos conscientes, que tienen que ver pues, con prácticas que no son de recibo y que ocurren porque no se están utilizando este tipo de métodos que permiten, como decía, que todo sea auditable, transparente y que no sea sencillo engañar a ninguna de las partes, ¿vale? Y probablemente ese sea el motivo también por el que cuando hablaba antes de la situación de los distintos países en el mundo, pues os habéis fijado, los que están a la cabeza son Brasil e Italia. Y son países donde las prácticas de corrupción, pues lamentablemente están extendidas. Y yo sospecho que este tipo de métodos por eso se ha aplicado en esos países, ¿vale? Como os decía, en España en estos momentos, ese nivel, a nivel gubernamental, lamentablemente todavía no existe una recomendación y ni siquiera creo que a día de hoy esté en estudio. Ojalá me equivoque, pero desde luego yo no hemos oído nosotros nada al respecto. Y además con objetivos de comparar o de normalizar, como hemos visto, o de aportar transparencia y permitir y tener un método que sea auditable, existen muchas otras aplicaciones de los puntos función. Una de ellas sería poder tener un modelo de estimación objetivo. Cuando yo soy capaz de estimar el tamaño que va a tener un producto software y con los puntos función puedo hacerlo, como los puntos función valoran el tamaño funcional, en cuanto yo sé funcionalmente qué es lo que quiero hacer, puedo hacer una estimación del producto que se va a construir. Y teniendo esa estimación del producto en puntos función y aplicando el precio del punto función, haré una estimación objetiva del precio del producto software.
Además, también puedo utilizarlo para tener, como decía antes, indicadores de gestión orientados al producto. Si yo mido el producto, si yo valoro los puntos función, el tamaño, relacionándolo con el coste, tendré el precio unitario y relacionándolo con el esfuerzo, tendré la productividad. Puedo tener un cuadro de mando de eficiencia y calidad donde esté viendo y monitorizando indicadores como productividad, eficiencia o incluso calidad, como luego vamos a ver en un ejemplo. Además, cuando hemos hablado de la comparación del valor normalizador de los puntos función, hay otra dimensión que tiene que ver, una vez que puedo comparar, no solamente me puede servir para ver mi evolución o compararme internamente, sino que al ser un método estándar, puedo hacer comparaciones frente a lo que hay fuera de mi casa, puedo hacer benchmarking y compararme frente al mercado. Y también serviría para gestionar la demanda. Se puede hacer una estimación, por ejemplo, del tamaño del backlog en puntos función y a partir de ahí, pues utilizarlo, por ejemplo, para ver cuántas historias de usuario me van a caber en cada sprint, ¿vale? O para descartar o para añadir o múltiples usos. Lo importante es, como estoy diciendo, tener valorado el producto tanto en fases tempranas, en fase de estimación, como una vez que ese producto se ha construido. ¿Y cómo podemos empezar? Pues os voy a contar cómo lo ha hecho la Unión Europea. Y insisto en lo que os decía antes, esto es información pública, es información en la que hemos recopilado y en la que hemos buceado nosotros. Vais a ver que luego os daremos la presentación y tenéis los links donde vosotros, por supuesto, podéis bucear y profundizar y a lo mejor incluso encontráis más información de la que hemos sido nosotros capaces de encontrar, ¿vale? Vamos a empezar de los 3 ejemplos que os comentaba al principio por la Agencia del Medicamento. En este caso, lo que hay en esta licitación es, se utiliza un modelo de tiempo y materiales para establecer el coste de un proyecto por parte del proveedor, pero este proyecto también se mide, se evalúa en puntos función. Y relacionando los puntos función de ese proyecto, el tamaño funcional de ese proyecto con el coste y con el esfuerzo, se obtienen una serie de indicadores que se comparan con el mercado. Y esos indicadores de productividad o de coste unitario comparados con el mercado se transforman en KPIs de desempeño del proveedor. En el caso de la Agencia de Impuestos y Aduanas, lo que se establece en esta licitación es que en este caso el coste del proyecto directamente se calcula, ya no es un modelo de time and materials, es un modelo en el que el coste del proyecto se calcula a partir de los puntos función. Y en este caso se tiene en cuenta, además de los puntos función, que como os estoy comentando, sirven para valorar el tamaño funcional del producto, se tiene en cuenta también otra métrica que existe en IFPUB, que lo que hace es valorar el tamaño de los aspectos no funcionales del software, que es lo que aquí está reflejado, que se llama los puntos SNAP. En este caso, como digo, el precio del proyecto se establece contabilizando los puntos función de la parte funcional más los puntos función de lo no funcional y con eso se establece el precio del proyecto. En esta misma licitación se hace referencia también a los desarrollos ágiles, que no sé si lo he dicho hasta ahora, pero yo creo que en el discurso iba implícito. Todo esto que estoy diciendo
es válido tanto para entornos tradicionales en cascada como para el mundo Agile, ¿vale? Y de hecho, uno de los casos de éxito que he comentado, si recordáis, es la utilización del modelo de productividad por parte de Orange en toda su transformación Agile. Como estáis viendo en este caso, también la Agencia de Impuestos y Aduanas lo está utilizando en el mundo Agile y además lo utiliza en fases iniciales, como comentaba antes, del ciclo de vida, cuando están estimando el backlog, como cuando han finalizado el sprint y quieren valorar el tamaño real del producto. Y como os comentaba antes, también los puntos función sirven como normalizador de la calidad. Es decir, no es lo mismo hablar en bruto de un aumento mensual de defectos, pues este mes tengo 500 defectos y al mes que viene tengo 1000, puede que se lleven las manos a la cabeza pensando que la calidad ha empeorado. Pues puede que no sea así. Si el primer mes, cuando tenía 500 defectos, puse en producción muy poquito software y cuando tengo 1000 defectos al mes siguiente pongo 10 veces más software en producción, mi calidad, mi densidad de defectos, mi calidad real, que es la densidad de defectos, no los defectos en bruto, ha mejorado. Y esta es la manera en la que se está utilizando también en este caso. Hay un KPI que tiene que ver con la densidad de defectos, ¿vale? Con los defectos por punto función. Y por último, el caso de EULISA, que es la agencia de la Unión Europea que gestiona las operaciones de sus sistemas informáticos a gran escala. En este caso, el uso de los puntos función lo han hecho desde la fase de licitación, es decir, todos los proveedores que han presentado una oferta a esta tender, a esta licitación, lo han hecho ya aportando información sobre su productividad y esta información sobre su productividad, EULISA, esta agencia, la ha valorado y ha sido uno de los parámetros que ha tenido en cuenta de cara a la adjudicación del proyecto. Es decir, lo han utilizado como parámetro de valoración durante la licitación para la adjudicación y ya se establecía en la licitación que se iba a seguir utilizando durante la ejecución del contrato. Es decir, el coste de los proyectos, en este caso, también se calcula mediante puntos función. Y del mismo modo se establecía en fase de licitación que en la ejecución de los proyectos se iban a establecer parámetros de mejora de productividad que tenía que ver con la reusabilidad, interfaces y mantenimiento que los proveedores fueran adquiriendo. Estoy pasando rápido porque no creo que sea el objeto ir al detalle de todos estos casos y como os digo, tenéis aquí los links y luego el que tenga interés se lo puede estudiar en detalle. En este caso, lo que es importante también es que en EULISA vemos que hay una referencia en esta licitación al coste del testware. Es decir, el coste de los artefactos que tienen que ver con las pruebas también se obtienen a partir de los puntos función. En este caso no lo he citado, ¿vale? Pero en el caso de EULISA, así como en los otros casos se hacía referencia a los puntos función y FPUC ONESMA, aquí dejaban la puerta abierta a que los puntos función fueran los puntos función y FPUC o los puntos función COSMIC. COSMIC es también una métrica para valorar el tamaño funcional de un producto software y es una métrica que se inventaron y está soportada por una organización británica. La filosofía o el objetivo, mejor dicho, es la misma. Se trata de obtener el tamaño de un producto software.
no hay una única, o sea, parecería lógico que igual que para la superficie os he puesto el ejemplo de los metros cuadrados y hay una única métrica que viene determinada por el Sistema Internacional de Medida. En este caso no hay una única, hay estándar ISO, hay 3 o 4, ¿vale? Pero los puntos función y FPU, NESMA es el variante holandés y es muy, muy similar, son los más utilizados y los más extendidos. Y por último, en este caso, en esta licitación, en el caso de EULISA, vemos que también hay indicadores, hay ANS que se van a seguir y que están relacionados, en este caso, por ejemplo, con los cambios de alcance. Este es un ejemplo y este sería otro. Como os decía, mi intención no es ir al detalle, sino simplemente mostraros que, como os decía antes, los puntos función en sí mismos no son el objetivo, es una herramienta que permite, ligando este indicador, conociendo el tamaño, la valoración funcional del tamaño del producto, ligarlos con otros indicadores, como puede ser el esfuerzo, el precio, como hemos visto la calidad, para obtener ANS o indicadores que nos permitan gobernar en condiciones con información objetiva y veraz y tomando decisiones informadas nuestro proceso de desarrollo. Hasta aquí lo de la Unión Europea. Voy a pasar, quería aprovechar para contaros brevemente algo que acabamos de lanzar al mercado, que se llaman e-soluciones, que son una manera simplificada de probar nuestros servicios, y todo el proceso, tanto de compra como de recepción de los trabajos, se puede realizar de forma online. Obviamente eso no significa que si alguien está interesado nos puede llamar, contactar por correo y si se siente más cómodo hacerlo de la manera tradicional en lugar de hacerlo todo online, por supuesto, también se puede. Pero hemos pensado que como os comentaba al principio, en un mundo en el que todo empieza a ser virtual y con cada vez menos contacto físico, quizá esto era una forma de facilitar la contratación de estos productos que, como digo, son en todos los casos son actividades que os voy a explicar ahora, servicios de consultoría dirigidos a que probéis de manera sencilla todas estas cosas que hemos estado viendo ahora. ¿Cuál sería uno de los ejemplos? Pues lo que os he comentado, una estimación. O sea, si tenéis un proyecto que queráis estimar, que queráis revisar una estimación que os han proporcionado y con la que no os sentís muy seguros. Si queréis esa estimación, calcular lo que os he dicho, todo lo que tiene que ver con el mundo de las pruebas, con el mundo del testware. Si queréis que os ayudemos a negociar, además de hacer la estimación, a negociar la estimación bien con negocio, bien con los proveedores. Si queréis que esa estimación hagamos un estudio de benchmarking y la comparemos con el mercado, todo eso lo podemos hacer. Nos mandáis la información del proyecto, de los proyectos que queráis estimar. Se añaden estos complementos si es que queréis añadirlos, y todo esto con un precio muy contenido. O sea, en ningún caso el precio va a superar el 1% del coste end-to-end del proyecto que nos enviéis. Una segunda solución que os quería comentar hoy tiene que ver con algo de lo que también os he hablado, que es el benchmarking. Si queréis saber cómo está una determinada tecnología, un proveedor o varios proveedores, un equipo, determinados equipos, cómo es su eficiencia, y compararla con
con el mercado. Lo mismo nos enviáis, en este caso no sería un proyecto, os diríamos cuántos proyectos son para tener una masa estadística significativa y a partir de ahí los valoraríamos, emitiríamos el informe de benchmarking que os haríamos llegar. Y por último, dentro de las soluciones va a haber, bueno, ya la hay, pero es algo que tenemos que ir rellenando de contenido. Va a ser la parte de Academy, donde además de esta webinar y todas las webinars que ya hemos hecho, vamos a ir añadiendo contenido relacionado pues desde talleres, cursos, algunos serán gratuitos, otros tendrán precio, pero tenemos la intención de que se convierta en un referente, que cuando muchos nos enviáis correos diciéndonos si tenéis información, el otro día, tenéis información de si un proyecto se tiene que hacer en modo agile o en modo en cascada, pues artículos y todo el tipo de contenido que podamos publicar aquí y que os ayuden con ese tipo de cuestiones estarán en este apartado de LEDA Academy. Y con esto he terminado. La verdad es que no sé muy bien cómo voy de tiempo. Muchísimas gracias por escucharme y le dejo paso a María para que lance las preguntas que haya habido. Sí, ha habido algunas preguntas. Vamos a dar un minutín, si quieres, para que la gente se ordene un poco por si quiere preguntar algo más, ¿vale? Vale. Y oye, 40 minutos exactos, te diría, de reloj. Pues ha sido un poco de suerte, porque no tengo el reloj delante. O sea que... A ver, bueno, te voy haciendo la primera. Vale. Preguntan por aquí, ¿en las bases de datos de benchmarking se tienen referencias Snap? No. Ese es uno de los problemas de Snap, que hay poca información de Snap. Nosotros ahora mismo en LEDA, como hasta ahora ninguno de nuestros clientes ha trabajado con Snap, nosotros ahora mismo no tenemos información. Y FPUC en este momento está tratando, de hecho, que Snap se convierta también en un estándar ISO. Y para eso está solicitando datos. Si en algún momento hubiera datos, IFPUC o ISBSG los recopilara, nosotros tendríamos acceso a esa información. Hoy por hoy no los tenemos porque para tenerlos hay que usarlo y tenemos a gente certificada, gente sabemos de Snap, pero no lo hemos implementado en ningún sitio hasta ahora. Vale, a ver, la segunda es un poco corta. Pone defectos por puntos función y ya. No sé si te aclara algo. Vale, bueno, pues me lanzo. A ver, cuando he hablado del indicador, de lo que se trata es, yo puedo tener por cada punto función muchos defectos o pocos defectos, y eso es una forma de normalizar ese número que decía que en bruto no tiene mucho sentido. Bueno, si quien lo ha puesto quiere añadir algo, que sí, lo haga. es lo que iba a decir. A lo mejor la siguiente pregunta también hace un poco... A ver, pone aquí, ¿solo para defectos en producción o en fases Vale. anteriores? No, vale. Entiendo que es compuesta. Ya sé por dónde va la pregunta. Vale, no, hemos dicho defectos, pero pueden ser defectos, pueden ser incidencias, pueden ser defectos en cada una de las fases de pruebas con la que se quiera trabajar. ¿Vale? O sea, nosotros tenemos clientes donde donde llevamos ese indicador a nivel, pues normalmente con las pruebas unitarias no suele hacerse, ¿vale? Pero a partir de ahí,
con los defectos que se van obteniendo, como digo, por los distintos grupos o por los distintos roles, pues un equipo de QA o luego en las UATs, o se va obteniendo ese indicador que son indicadores distintos. Vale, a ver, luego aquí, bueno, aquí más que una pregunta es un Academy, muy buena iniciativa, o sea que bien, por aquí ha gustado el tema de Academy. Me alegro. Y luego hacen otra pregunta también relacionada con Academy que dice, ¿se está pensando en complementarlo con sugerencias de cómo medir nuevos escenarios tecnológicos como microservicios o cloud? A ver, de eso habrá, pero de eso también hay también una parte que ya está publicada en la web de IFPUC, por si a alguien le interesa. En IFPUC se publican artículos y se publican también lo que se llaman iTips, que son algo más corto y más específico. Y todo eso, los artículos en algún caso tienen coste, pero no suele ser muy elevado, pero es accesible, se puede comprar o se puede, y los iTips son gratuitos, de hecho. Y también se les puede enviar sugerencias, o sea, todo lo que tiene que ver con el método de puntos función, y nosotros tenemos a gente también trabajando en los equipos, en los comités de IFPUC, creemos que es mejor que venga de la organización que se dedica a mantener el estándar. Nosotros hacemos adaptaciones y trabajamos con adaptaciones del modelo, y normalmente en los distintos clientes cuando llegamos a esa primera adaptación, pero tratamos como digo, de seguir el estándar, y por lo tanto que las recomendaciones que son del estándar que las haga IFPUC. Entonces, si alguien quien haya escrito esa pregunta, me puede mandar un correo y una inquietud concreta, yo se la puedo hacer llegar a IFPUC, y si el comité que se dedica a hacer ese tipo de trabajos lo ve conveniente, pues estupendo. Todos contentos, todos ganamos. Vale, fenomenal. Pues a ver, siguiente. Aquí ponen, ¿cómo aplica LEDA en Agile? Es decir, ¿qué parámetros o indicadores se manejan? A ver, hay dos variables cuando hablamos de aplicación. Primero sería la aplicación de los puntos función, ¿vale? Y la aplicación de los puntos función en Agile o en Cascada se hace igual, el método es el mismo. Los puntos función se miden igual en un entorno tradicional que en un entorno Agile. Lo que cambia son el tipo de indicadores que generalmente se siguen en un entorno Agile o en un entorno tradicional. Pongo un ejemplo. En los entornos tradicionales se suele trabajar como he comentado, en outsourcing, en distintos proveedores. Es muy habitual hacer un seguimiento de la productividad de cada proveedor. En los entornos Agile, incluso cuando se contrata a proveedores externos, se suelen trabajar en equipos mixtos, que puede incluir personas de distintos proveedores o incluso personas internas que trabajan junto con personas de otros proveedores. Entonces, ese indicador de seguimiento de la productividad a nivel proveedor no tiene tanto sentido. Puede tener más sentido otros indicadores. Hay uno muy claro que tiene que ver con la comparación, que es uno de los primeros que nos piden nuestros clientes, entre la productividad en Agile y la productividad en Cascada. Y en la parte Agile, pues tendría sentido también ver la evolución de la productividad en los distintos sprints o los distintos squads. Depende de la organización Agile que tenga ese cliente en particular. Pero indicadores, o sea, hay que gestionar, con lo cual indicadores siempre hay, y los puntos función siempre sirven para normalizar y poder utilizar de forma correcta indicadores. Ok.
Pues a ver, la última pregunta es de Patricia y dice, ¿se podría aplicar el dimensionamiento de producto en un squad Agile antes de comenzarlo? Es decir, en cascada es más sencillo porque el alcance es cerrado a priori, pero en Agile no. Lo que pagas son los recursos por un tiempo determinado. Vale. A ver, se puede aplicar los puntos función siempre y cuando se tenga un alcance funcional. Eso no significa que el alcance esté cerrado. Si el alcance está cerrado, lo que pasará es que los puntos función cambiarán. Es decir, en un esquema Agile es posible que yo tenga que hacer esa estimación varias veces, cada vez que ese alcance funcional vaya cambiando. Pero eso no significa que no se pueda hacer. De hecho, nosotros lo estamos haciendo. Y obviamente hacer la estimación de un cambio no lleva tanto tiempo como hacer la estimación de todo el alcance inicial, porque lo que valoras es solamente lo que ha cambiado. Vale, pues a menos que surja algo más, que parece que no, hasta aquí hemos llegado. Muchas gracias, Dacil, y muchas gracias a todos por asistir y por el interés y todas las preguntas que habéis hecho. Vale, pues me gustaría cerrar a mí dando de nuevo las gracias a los asistentes y espero que haya sido de vuestro interés. Vuelvo a insistir en que si alguno tenéis necesidad de alguna inquietud, queréis que os comentemos algo más profundamente, más en detalle, me podéis escribir directamente. Y quería daros las gracias también al equipo de marketing de LEDA, porque todas estas webinars no serían posibles sin vuestro esfuerzo y empeño. Así que gracias a los asistentes y gracias también a vosotros, María, Julián, Iván y Cristina, que sé que por lo menos estáis vosotros. Gracias. Gracias, hasta luego. Hasta luego.